Cariño, tienes que irte de viaje a descansar, para que yo pueda divertirme con tu jefe. Exactamente eso quería decir mi mujer, cuando me mandó bien lejos de casa. Me llamo Rafael, tengo 38 años, y llevo 12 casado con Sofía, que tiene 34. Siempre creí que nuestra vida era estable y sin necesidad de cambios. Trabajamos en el mismo sector, aunque ahora en empresas distintas. Yo en logística, donde Ignacio, de 52 años, es mi jefe directo. Lo conocí hace años en puestos similares, y al principio lo admiraba por su determinación. Sofía y yo nos conocimos en una reunión de la compañía. Fue Ignacio quien nos presentó. Y todo fluyó naturalmente. Vivíamos en una casa cómoda en las afueras, con rutinas que nos unían. Corríamos juntos por las mañanas hablando del día, hacíamos recados en equipo por las tardes, y cocinábamos cenas sencillas por las noches, riendo con anécdotas del trabajo. Era sólido, sin dramas, solo calidez en los detalles pequeños. Pero un día todo cambió sutilmente. Una mañana fresca tomé por error la tableta de Sofía, idéntica a la mía, mientras revisaba el clima antes de correr. Al encenderla apareció una notificación de una app desconocida. Palabras sobre un encuentro discreto que no encajaban en nuestra vida. Sofía entró en la cocina, palideció y me la quitó rápido. Solo spam, dijo. Noté que sus manos temblaban levemente. Recordé que semanas antes había mencionado un fallo técnico con apps que se instalaban solas. Por un momento dudé si ocultaba algo, pero lo descarté. Son cosas raras, Rafael. La vida tiene variaciones. Aún así, quedó una pequeña grieta en mi confianza. Días después vi más señales. Su teléfono vibró en la mesa con un mensaje de número desconocido. Esperar el momento adecuado. Lo borró al instante diciendo que era publicidad, pero evitó mirarme. Encontré un recibo de un café en el centro para 2 personas, a una hora en que decía estar en el gimnasio. Explicó que invitó a una amiga. Acepté, queriendo creer en nuestra base sólida. Sofía empezó a mencionar más a Ignacio en conversaciones casuales. Ignacio siempre sabe cómo manejar esas cosas. En el trabajo, él se volvió distante, extendía reuniones sin motivo y me asignaba tareas extras que me mantenían ocupado. No lo conecté aún, pero la grieta crecía. Una tarde la encontré hablando por teléfono en el jardín con voz baja. Colgó al verme y dijo que era su hermana. Esa noche, su teléfono iluminó la habitación con otra notificación. No miré, pero el patrón empezaba a formarse. Mensajes ocultos, temblores, excusas rápidas. No confronté porque valoraba la paz, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y entonces, algo más sucedió que me hizo cuestionar todo. ¿Alguna vez has sentido que el ritmo diario de tu pareja ya no encaja con el tuyo y parece que a ella no le importa? Me llamo Rafael, y estoy contando esto porque necesito que alguien entienda lo que viví. Mi vida con Sofía, mi esposa, siempre tuvo una sincronía que me hacía sentir seguro. Nos levantábamos al mismo tiempo, compartíamos el espejo del baño mientras planeábamos el día, y tomábamos café juntos, hablando de cosas pequeñas pero importantes. Era nuestro ritual, algo que no necesitábamos discutir porque simplemente funcionaba. Pero hace unos meses, ese ritmo empezó a romperse, y no me di cuenta de cuánto hasta que los detalles se acumularon. Todo comenzó con las mañanas. Sofía empezó a quedarse en la cama más tiempo, con el teléfono en la mano bajo las sábanas, tecleando rápido. Al principio, no le di importancia. Pensé que estaba revisando correos o mirando algo sin importancia. Pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella murmuraba cosas como, solo leo las noticias, o busco recetas, sin levantar la vista. Su rostro seguía pegado a la pantalla hasta que yo salía de la habitación. No era solo que estuviera distraída, era como si quisiera que no viera lo que hacía. Me dije a mí mismo, Rafael, no exageres, todos necesitamos nuestro espacio. Pero algo en su actitud no encajaba con la Sofía que conocía. Las tardes trajeron más distancia. Después del trabajo, ella empezó a encerrarse en la habitación de invitados, con la puerta entreabierta, diciendo que estaba organizando fotos viejas o pagando facturas.
Pero yo podía escuchar el ritmo suave de su voz, baja, cálida, como si estuviera hablando con alguien en confianza. Eran ráfagas cortas de conversación que se detenían en seco cuando me acercaba. Una vez, mientras pasaba por el pasillo, vi su reflejo en la ventana. Estaba sonriendo, hablando animadamente, riendo de una manera que no había escuchado en casa en mucho tiempo. Esa risa no era para mí. Me detuve, pero no entré. Solo observé cómo su expresión cambiaba cuando notó que estaba cerca. Solo hablaba con una amiga, dijo, cerrando la puerta del todo. Eso pasó durante semanas, en fragmentos que no podía ignorar. Su tono era diferente, más vivo, con una energía que no compartía conmigo. Nuestra rutina, que antes era como un baile coordinado, se había dividido en dos caminos separados. El mío seguía igual, atrapado en la misma cadencia de siempre. Levantarme, trabajar, volver a casa. Pero el de ella se estaba acelerando, alejándose hacia un lugar donde yo no tenía acceso. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, ahora sentía como si tuviera dos pulsos distintos. Uno era el mío, constante y predecible. El otro era el de ella, irregular, escondido. Intenté hablarle al respecto una noche, mientras cenábamos. Le dije que la notaba distinta, más ausente. Ella frunció el ceño y respondió que estaba cansada, que el trabajo la tenía agotada. «Estás viendo cosas donde no las hay, Rafael», dijo, con un tono que sonaba a reproche. No quise insistir, porque odiaba las discusiones, pero sus palabras no me tranquilizaron. Recordé cómo, semanas atrás, había mencionado a Ignacio, mi jefe, más de lo habitual. Decía cosas como, Ignacio tiene un proyecto nuevo que está moviendo todo en la empresa. Yo asentía, porque siempre había respetado a Ignacio. Pero ahora, sus comentarios casuales sobre él empezaban a sonar diferentes en mi cabeza. Una tarde, llegué a casa antes de lo normal. La encontré en el patio trasero, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, colgó rápido y dijo que era su hermana con un problema familiar. Su expresión era calmada, pero sus manos apretaban el teléfono con fuerza. No la confronté, porque aún quería creer que todo tenía una explicación lógica. Pero esa noche, mientras lavábamos los platos, noté que revisaba su teléfono cada pocos minutos, como si esperara algo importante. Le pregunté si había alguna novedad, y ella dijo que no, que solo estaba revisando el clima para mañana. Su voz sonó normal, pero evitó mirarme a los ojos. Empecé a prestar más atención. No era paranoia, solo un instinto que me decía que algo no estaba bien. Recordé cómo Ignacio, en el trabajo, había estado más frío últimamente. Me asignaba tareas que me mantenían fuera de las reuniones importantes, como si quisiera que estuviera ocupado. No lo conecté del todo, pero la idea rondaba mi mente. Pensé en nuestra historia con Sofía, en cómo nos conocimos gracias a Ignacio, que nos presentó en aquella reunión de trabajo hace años. Entonces, él era solo un colega, alguien con quien compartía metas. Ahora era mi jefe, y yo seguía en el mismo puesto mientras él ascendía. No era celos, solo una observación que empezaba a pesar. La duda crecía, pero la mantenía bajo control. No quería acusarla sin pruebas, porque valoraba lo que teníamos. Nuestra vida seguía, las cenas juntos, las risas ocasionales. Pero cada vez que ella tomaba su teléfono y se alejaba, sentía esa grieta en mi confianza abrirse un poco más. Me preguntaba si esas llamadas, esos momentos en los que se encerraba, eran realmente tan inocentes como decía. Reflexioné en silencio. Tal vez eran solo cambios normales después de tantos años juntos. Pero una parte de mí sabía que necesitaba entender qué estaba pasando. Y entonces, algo más sucedió que hizo que todo diera un giro inesperado. ¿Alguna vez has notado que una cuenta compartida empieza a mostrar cosas que tú no has tocado? Me llamo Rafael, y sigo contando esto, porque cada detalle me ayuda a entender cómo llegué hasta aquí. Sofía y yo compartíamos la misma cuenta de streaming desde hacía años. Era práctico. Lista conjunta, historial único.
Nos sentábamos por las noches a elegir algo y comentarlo mientras cenábamos. Una rutina que nos mantenía cerca sin esfuerzo. Pero hace unos meses todo cambió. En continuar viendo, aparecieron series y documentales que yo nunca abrí. Sobre viajes solitarios, dramas de relaciones secretas, temas que Sofía nunca mencionó. Lo peor eran los horarios. Reproducciones a la 1:17, 2:43, 3:12 de la madrugada, horas en que ella decía estar dormida desde temprano. Revisaba el televisor, apagado. Sin embargo, la cuenta registraba pausas en episodios, como si dos personas decidieran juntos qué ver. Una noche, mientras dormía, entré desde mi teléfono. Un episodio pausado en una escena de despedida, a las 2:08 de la mañana del día anterior, cuando ella se fue a la cama a las 10 diciendo que se sentía mal. Los nuevos títulos surgían tras largos periodos con su teléfono en modo avión o apagado, como si alguien más usara la cuenta y ella reconectara después. Al día siguiente le comenté con calma que vi cosas raras. Se encogió de hombros. Seguro autoplay. A veces pasas y dejas el control cerca. No le des vueltas, son tonterías técnicas. Cambió de tema rápido, pero se movió en el sofá como queriendo distancia. No insistí, pero el patrón continuó. Semanas después, otro documental sobre escapadas de fin de semana tranquilas, iniciado a las 00:47, pausado 01:22, reanudado 01:35, en una noche que dijo haberse dormido leyendo. Al mencionarle los horarios, se puso nerviosa. Debe ser un bug, o lo dejé reproduciendo sin darme cuenta. Desvió la mirada a la ventana, sin mirarme a los ojos. Eso dolió más que las excusas, porque siempre me miraba directo en lo importante. Conecté piezas. Mañanas con teléfono bajo las sábanas, tardes encerrada hablando bajo, risas que oía desde el pasillo. Ahora esto. Nuestra cuenta convertida en registro silencioso de noches despiertas, viendo cosas que no compartía conmigo. No era solo contenido, era exclusión. Yo estaba fuera. En el trabajo, Ignacio me asignaba proyectos hasta tarde. Tú manejas mejor los detalles, decía con una sonrisa que ya me parecía calculada. Sofía mencionaba más seguido reuniones del equipo directivo, o hoy Ignacio comentó algo interesante en la junta. Siempre casual. Una noche, tras irse temprano a dormir, revisé el historial completo. Una serie vista en fragmentos durante semanas, siempre en horarios de descanso. Último episodio pausado en diálogos sobre empezar de nuevo en otro lugar. Cerré la app. Sentí claridad fría. Ya no era nuestro espacio compartido, sino el diario de una vida paralela. Me serví agua en la cocina y repasé todo. El mensaje en la tableta, llamadas escondidas, risas ajenas, y ahora esto. Juntas, las piezas formaban un patrón imposible de ignorar. Esa noche decidí en silencio. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Y justo cuando planeaba cómo, ocurrió algo que me lo puso todo frente a los ojos de golpe. ¿Alguna vez has sentido que tu pareja decide de repente que las decisiones importantes sobre el dinero ya no necesitan tu opinión? Me llamo Rafael, y sigo contando esto, porque cada paso que doy hacia atrás me muestra con más claridad cómo se rompió todo. Sofía y yo siempre habíamos manejado las finanzas de manera conjunta. No era algo rígido ni con reglas escritas, pero funcionaba. Hablábamos antes de cualquier gasto grande, ya fuera un mueble nuevo, el fondo para vacaciones o incluso el mantenimiento del auto. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, revisábamos el estado de cuentas y decidíamos juntos. Era una forma de mantenernos unidos, de sentir que el futuro lo construíamos los dos. Pero un día esa costumbre se quebró, y el cambio llegó sin aviso. Era un jueves por la tarde. Yo había salido temprano del trabajo, porque Ignacio me había dado permiso para atender un trámite personal. Llegué a casa antes de lo habitual, y encontré varias bolsas grandes de una tienda departamental en la entrada. No eran las típicas compras del supermercado. Eran paquetes envueltos con cuidado, de esos que indican algo pensado con anticipación.
Sofía estaba en la sala, sacando las cosas una por una. Vi un juego completo de maletas nuevas. Trolley grande, maleta de mano, neceser de viaje. Luego aparecieron adaptadores universales para enchufes, un organizador de pasaporte con cremallera y una cartera pequeña para documentos. Todo nuevo, todo caro. Me quedé en la puerta mirándola. Ella levantó la vista y sonrió como si nada. Le pregunté qué era todo eso. Puso las maletas en el suelo con calma y dijo: Estoy planeando un viaje sola a la costa el mes que viene. Ya reservé el hotel y los vuelos hoy. Lo dijo sin titubear, como si fuera lo más natural del mundo. Yo recordé que meses atrás habíamos hablado de ir juntos a ese mismo lugar cuando nuestros horarios coincidieran. Era un sitio tranquilo que nos gustaba a los dos. Playa, caminatas, nada de multitudes. Habíamos dicho que esperaríamos hasta que pudiéramos ir sin prisas. Le recordé eso con voz tranquila. Ella me miró como si hubiera dicho algo irrelevante. Necesitaba esto para mí, respondió. Tú puedes venir en otra ocasión si quieres. No había enojo en su tono, solo una determinación fría. No pidió opinión. No mencionó cuánto costaba. No revisó juntos si el presupuesto lo permitía. Simplemente lo había decidido y ejecutado. Cuando le pregunté por qué no me lo había comentado antes, dijo que no quería discutir porque sabía que yo pondría objeciones. A veces uno necesita espacio propio, Rafael. No todo tiene que ser en pareja. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. No gritó. No levantó la voz. Pero en ese instante sentí que el acuerdo invisible que teníamos se rompía. Esa noche revisé el estado de la tarjeta de crédito desde mi teléfono. El cargo estaba ahí. Vuelo, hotel, todo a su nombre. No había usado la cuenta conjunta. Había sacado el dinero de su tarjeta personal, la que mantenía para gastos imprevistos. Nunca habíamos tenido problema con eso antes, porque siempre nos informábamos. Ahora, por primera vez, sentí que nuestro futuro financiero ya no era territorio compartido. Era como si ella hubiera dibujado una línea y me hubiera dicho: de aquí para allá, es mío. Al día siguiente, intenté hablar de nuevo. Le dije que no entendía por qué había tomado esa decisión sin consultarme, que siempre habíamos planeado las cosas grandes juntos. Ella se cruzó de brazos y respondió: No es que te esté escondiendo algo. Solo quiero hacer esto sola. ¿Es tan difícil de aceptar? Su voz tenía un filo de impaciencia. Noté que evitaba mencionar fechas exactas o detalles del itinerario. Cuando le pregunté cuánto tiempo estaría fuera, dijo: 1 semana, quizás 10 días, y cambió el tema a la cena. No insistí más en ese momento. Pero dentro de mí algo se asentó. La confianza que poníamos en las decisiones compartidas ya no existía. En el trabajo, Ignacio seguía con su actitud distante. Me mandaba correos con instrucciones precisas, pero evitaba las charlas informales que antes teníamos. Una vez, mientras revisábamos un reporte, mencionó de pasada que algunos necesitan desconectarse de vez en cuando para recargar energías. Lo dijo mirándome fijo, con esa media sonrisa que usaba cuando quería marcar distancia. No respondí, pero la frase se me quedó dando vueltas. Pensé en Sofía y en cómo había cambiado. Las mañanas en que se quedaba en la cama con el teléfono, las tardes hablando en voz baja, las noches viendo cosas en la cuenta de streaming que yo no conocía. Y ahora esto. Un viaje planeado en secreto, pagado en secreto, decidido en secreto. Cada cosa por sí sola podía tener explicación. Juntas, formaban un muro que yo no podía atravesar. No sentí furia esa noche. Sentí una tristeza fría, mezclada con una claridad que empezaba a crecer. Nuestra relación ya no era un proyecto conjunto. Ella había empezado a construir algo aparte, y yo estaba quedándome fuera. Me acosté temprano, pero no dormí. Estuve mirando el techo, repasando los últimos meses. Recordé cómo Ignacio nos había presentado hace años, cómo él siempre había estado un paso adelante en el trabajo. Recordé cómo Sofía lo mencionaba con admiración casual.
todo empezaba a encajar de una manera que no quería aceptar todavía. Pero ya no podía seguir fingiendo que eran coincidencias. Tenía que decidir qué hacer. Y justo cuando empezaba a trazar un plan en mi cabeza, llegó el momento que lo cambió todo de forma definitiva. Suscríbete al canal y seguimos con todo. ¿Alguna vez has sentido que los recuerdos que compartes con tu pareja ya no coinciden con la realidad que tú viviste? Me llamo Rafael, y continúo contando esto porque cada recuerdo que se rompe me acerca más a la verdad que intentaba evitar. Sofía y yo solíamos hablar mucho del pasado. Era una de las cosas que más nos unía. Recordar viajes, cenas con amigos, cumpleaños familiares. Esos momentos nos hacían reír y nos recordaban por qué seguíamos juntos después de tantos años. Pero en los últimos meses, esas conversaciones empezaron a torcerse de una forma que me dejó descolocado. Una noche, mientras cenábamos en casa, salió el tema de una reunión familiar que habíamos tenido hacía 2 años, en casa de mis padres. Era el cumpleaños de mi madre. Recordaba perfectamente cómo habíamos llegado juntos, cómo Sofía había ayudado a servir la comida, cómo nos habíamos sentado al lado de mi hermana y habíamos hablado de planes para el siguiente año. Pero cuando ella empezó a contarlo, dijo algo completamente distinto. Dijo que yo había llegado tarde porque me había quedado en el trabajo con Ignacio revisando un informe urgente, que ella había estado sola la mayor parte de la tarde, charlando con mis primos, que yo apenas había hablado con nadie porque estaba de mal humor. Me quedé mirándola, porque nada de eso era cierto. Yo había estado ahí desde temprano, y precisamente esa tarde habíamos estado riendo juntos con mi madre por una anécdota vieja. Le dije con calma que no recordaba haber llegado tarde, que en las fotos que tenía en el teléfono se veía que habíamos estado juntos todo el tiempo. Saqué el celular y le mostré las imágenes. Nosotros dos sonriendo al lado del pastel, yo con el brazo alrededor de sus hombros, ella con el delantal que mi madre le había prestado. Sofía miró las fotos un segundo y luego dijo: «Tú debes recordar mal, Rafael. Yo estuve ahí todo el tiempo. Quizás confundes ese día con otro». Su voz era firme, casi molesta, como si yo estuviera inventando cosas. No discutí más esa noche, pero la semilla quedó plantada. Días después, volvió a pasar. Estábamos hablando de un fin de semana que supuestamente habíamos pasado en la sierra hace 1 año y medio. Yo recordaba que habíamos ido solos, que habíamos caminado por un sendero, que nos habíamos quedado en una cabaña pequeña y que la noche había sido fría pero acogedora. Ella, en cambio, dijo que habíamos ido con unos amigos de la oficina, que Ignacio había estado ahí también, que habíamos hecho una fogata y que yo me había quedado hablando con él hasta tarde, mientras ella se iba a dormir. Cuando le recordé que no habíamos invitado a nadie, que había sido un viaje solo para nosotros, se puso a la defensiva. «Estás confundiendo detalles otra vez. Claro que fuimos con gente. Pregúntale a Ignacio si quieres». Su tono era cortante, como si yo estuviera cuestionando su memoria a propósito. Empecé a revisar fotos y mensajes antiguos en silencio. Encontré el chat donde habíamos planeado ese viaje. Solo nosotros dos, sin mención de nadie más. Las fotos de la cabaña mostraban solo nuestras cosas, nuestras huellas en la nieve. Ningún amigo, ningún Ignacio. Cuando le mostré todo eso, ella se quedó callada un momento y luego dijo: «Bueno, quizás no fue exactamente así, pero no es para tanto. Son recuerdos, Rafael, no informes legales». Cambió de tema rápido, pero yo ya no podía dejar de notar el patrón. Cada vez que tocábamos un recuerdo compartido, su versión era distinta, y siempre parecía incluir a otras personas, sobre todo a Ignacio, o dejaba fuera mi presencia en momentos clave. Las discusiones empezaron a ser más frecuentes, aunque nunca llegaban a gritos. Yo le decía que me preocupaba que nuestros recuerdos no coincidieran. Ella respondía que yo era demasiado detallista, que estaba nitpiqueando cosas sin importancia.
No todo tiene que ser exacto al milímetro, me decía. Pero para mí no era solo exactitud. Era la sensación de que ella estaba reescribiendo nuestra historia para que encajara en algo que yo aún no entendía del todo. Cada vez que intentaba aclarar un hecho, ella se cerraba más, se ponía rígida, cruzaba los brazos y desviaba la mirada. Su voz bajaba de volumen, pero se volvía más cortante. Una tarde, mientras ordenábamos el armario, salió el tema de un regalo que yo le había dado en nuestro aniversario número 10. Un collar sencillo de plata que habíamos elegido juntos en una joyería del centro. Yo lo recordaba perfectamente, porque ella había llorado cuando se lo puse. Pero cuando mencioné eso, ella dijo que el collar lo había comprado sola, que yo solo había pagado la mitad, porque estaba corto de dinero ese mes. Statim, no fue tan romántico como lo cuentas tú, dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Me quedé helado, porque yo había ido a escogerlo con ella. Habíamos pasado la tarde probando modelos, y ella había dicho que era el más bonito que había visto. Revisé el recibo viejo que guardaba en una carpeta. Mi nombre en la tarjeta, la fecha exacta, el importe completo. Se lo mostré. Ella lo miró, se encogió de hombros y dijo, «Bueno, da igual, ya no lo uso». Y guardó silencio. Ese fue el punto más alto del caos. Me di cuenta de que no era solo olvido. Era una reescritura deliberada. Cada recuerdo que tocábamos, ella lo ajustaba para que yo pareciera menos presente, menos importante, o para incluir a alguien más en el centro de la escena. No era rabia lo que sentía. Era una tristeza profunda mezclada con una claridad que ya no podía ignorar. Nuestra historia juntos, la que yo creía sólida, estaba siendo borrada y reemplazada por otra versión en la que yo apenas aparecía. Y en esa otra versión, Ignacio empezaba a ocupar lugares que nunca habían sido suyos. Esa noche me quedé despierto pensando en todo. Las mañanas con el teléfono, las llamadas escondidas, el streaming nocturno, el viaje planeado en secreto, y ahora esto, una memoria que ella controlaba y que yo ya no podía compartir. Todo apuntaba en la misma dirección. No quería aceptarlo todavía, pero ya no había forma de seguir mintiéndome. Tenía que enfrentar lo que venía. Y justo cuando decidí que era hora de actuar, escuché algo que hizo que todo el rompecabezas se armara de golpe. ¿Alguna vez has escuchado una sola frase susurrada que te cambia todo para siempre? Me llamo Rafael, y esta es la parte que más me cuesta contar, porque aquí ya no hay vuelta atrás. Después de meses de dudas, de piezas que encajaban despacio, llegó la noche en que todo se hizo claro, sin que nadie tuviera que decirlo directamente. Era un viernes. Yo había llegado tarde del trabajo, porque Ignacio me había retenido con una revisión de informes que no era urgente. Sofía me había escrito que se acostaría temprano, que estaba agotada. Cuando entré a la casa, las luces estaban bajas. La encontré dormida en el sofá, con una manta encima. Pensé que era mejor no despertarla, así que me senté en el sillón de al lado, con la intención de descansar un rato antes de subir a la habitación. No sé cuánto tiempo pasó. Media hora, quizás. De pronto escuché un sonido suave, el teléfono de ella vibrando en la mesita. Luego, su voz. Baja, casi un murmullo. Se había levantado sin que yo me diera cuenta y había entrado al estudio pequeño que usamos para guardar papeles. La puerta quedó entreabierta, solo una rendija. No me moví. Me quedé quieto, con el corazón latiendo fuerte, pero sin hacer ruido. Escuché claramente. «No puedo seguir fingiendo en casa», dijo. Hubo una pausa larga. Luego una risa suave, cálida, de las que antes me dedicaba a mí cuando compartíamos algo bueno. «Sí, ya lo sé. Pero es que cada día se hace más pesado mantener la cara. Necesito verte pronto». Otra pausa. «El fin de semana que viene, sí. El mismo hotel de siempre, el de la costa. Ya tengo la reserva confirmada. No te preocupes por nada». Su voz bajó aún más. «Te extraño. Mucho. Nos vemos ahí». Y colgó. Me quedé helado. El hotel de la costa.
el que ella había comprado maletas para ir sola, el mismo lugar donde habíamos hablado de ir juntos, el aniversario que se acercaba. Todo encajó en un segundo. No sentí furia inmediata. Sentí una calma extraña, como si por fin el rompecabezas estuviera completo y ya no tuviera que seguir buscando piezas. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Entré a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana. Pensé en todo. El mensaje en la tableta, las mañanas con el teléfono bajo las sábanas, las risas que escuchaba desde el pasillo, las noches viendo series a escondidas, el viaje planeado sin consultarme, los recuerdos que ella reescribía para borrarme de ellos. Y ahora esto, una conversación que confirmaba lo que ya sabía en el fondo. Cuando salió del estudio, yo estaba de pie en la sala, con el vaso en la mano. Nuestros ojos se encontraron. Ella se detuvo en seco. Su rostro cambió en un instante. Primero sorpresa, luego palidez, después un intento de sonrisa que no llegó a formarse. No dije nada al principio. Solo la miré. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Finalmente murmuró: Rafael, no es lo que piensas. Déjame explicarte. Su voz temblaba. Se acercó un paso. Fue algo que pasó sin planearlo. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, escúchame. Yo seguí en silencio un momento. Luego hablé con voz baja, sin alzar el tono. No necesito que me expliques más. Ya lo escuché todo. Ella se llevó la mano a la boca. Empezaron a salirle lágrimas. No llores, le dije. No cambia nada. Se acercó más. Intentó tocarme el brazo. La detuve con un gesto suave. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella bajó la mirada. Unos meses, 6, quizás 7. Asentí. No necesitaba más detalles. Sabía quién era el otro lado de la llamada. No hacía falta nombrarlo. Esta noche no dormimos en la misma cama. Ella se quedó en el sofá, llorando en silencio. Yo subí a la habitación y me senté en el borde de la cama, mirando la pared. No sentí que el mundo se me derrumbara. Sentí que algo dentro de mí se asentaba por fin. Pensé en los años juntos, en las mañanas corriendo, en las cenas simples, en las risas que habíamos compartido. Todo eso había sido real, pero también era real lo que acababa de escuchar. Y no iba a fingir que no lo era. Al día siguiente hablamos. Fue corto. Le dije que no quería gritos ni escenas, que no iba a pelear por culpas ni explicaciones largas. Solo quería terminar las cosas con dignidad. Ella lloró mucho, pidió perdón, dijo que había sido un error, que no sabía cómo parar, que Ignacio la había hecho sentir valorada de una forma que yo ya no le daba, que se había sentido atrapada en la rutina. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó le dije: no te odio, pero ya no puedo seguir aquí. Ella asintió, agotada. Lo entiendo, murmuró. En el trabajo confronté a Ignacio el lunes siguiente. Fue en su oficina, puerta cerrada. Le dije lo que sabía, sin rodeos. Él intentó sonreír al principio, como si fuera una broma. Vamos, Rafael, no seas dramático. Son cosas que pasan. Cuando le mostré el registro de llamadas que había sacado del teléfono de ella, sí, lo hice esa noche mientras dormía. Su sonrisa desapareció. Intentó decir que podíamos resolverlo como colegas. Le respondí que ya no éramos colegas de la misma forma, que iba a pedir traslado de área y que, si era necesario, hablaría con recursos humanos. No amenacé. Solo informé. Él se quedó callado. Por primera vez lo vi inseguro. Hoy, meses después, vivo solo en un departamento pequeño en el centro. Sofía se quedó en la casa. Yo no quise pelear por eso. Nos vemos poco, solo cuando hay que firmar papeles o resolver temas pendientes. Ella está más delgada, más callada. A veces me escribe pidiendo hablar, pero yo respondo con cortesía y distancia. Ignacio pidió licencia por motivos personales. Dicen que está pensando en jubilarse antes. No lo sé con certeza. No pregunto. No estoy roto. No estoy amargado. Lo que pasó me dolió mucho, sí, pero también me obligó a mirarme de frente. Descubrí que podía vivir sin depender de alguien más para sentirme completo.
que la estabilidad que buscaba no estaba en una rutina compartida, sino en mí mismo. Ahora corro solo por las mañanas, pero el aire me sabe diferente. Cocino para uno, y las comidas saben bien. Duermo tranquilo. No digo que sea fácil, digo que es posible. Si alguien me pregunta cómo estoy, respondo con calma. Estoy bien. Aprendí a caminar solo. Y es verdad. Ese susurro que escuché no me destruyó. Me liberó. Querido oyente, si te está gustando el video, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte nada y déjame tu opinión honesta en los comentarios. Vamos, que me ayudas un montón.